Bueno, empezamos entonces, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, tanto a los habituales como a los que vienen aquí por primera vez. Un día más, en uno de nuestros grandes pilares dentro de los actos socioculturales que tenemos en el Centro Asturiano, presentamos el Foro de Integración Social que lleva coordinando don Ricardo Bayol durante los últimos 25 años. Socio, amigo de la entidad, todo, así, factotum. Y nada, bueno, en primer lugar, disculpar tanto a nuestro presidente Martín Zutero como a nuestro presidente adjunto, Andrés Menéndez, que no pueden estar aquí hoy, uno por razones académicas, otro por razones médicas, y que les hubiera encantado estar aquí con nosotros. Y bueno, daros las gracias por asistir a todos. También saber que esta conferencia se grabará y tal, estará a disposición en la web del Centro Asturiano. Y bueno, voy a dejar pronto a Ricardo que presente a nuestro invitado, que yo creo que casi no hace falta ni presentarle, ¿no? Bastante conocido, don Carlos Sánchez Mato, que actualmente todavía concejal del Ayuntamiento de Madrid, economista, coordinador de política económica y de Unidad. Corrígeme si me equivoco, si da un caso además. y bueno, y responsable quizá de los dos años de mayor actividad económica dentro del Ayuntamiento de Madrid, yo creo, ¿no? Cogiendo una deuda de 5.000 millones de euros y reducida prácticamente a la mitad en 2 años y medio. Vamos, hay que echarnos flores, ¿no? Pero bueno, ya lo va a presentar mejor don Ricardo. Para mí la verdad es un gusto personal, tengo bastante admiración por don Carlos. Y nada, como foro de interacción social, siempre nos gusta, don Ricardo, que después de las palabras de las conferencias que nos hagan, pues tener un poco de tertulia o tener algunas palabras con los asistentes, bueno, para integrarnos todos un poco y para que sea un acto provechoso. Lo dicho, muchas gracias por asistir y dejo la palabra a don Ricardo. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Perdonad que tengo la voz todavía un poco tomada de la derrota electoral. Y desde el domingo por la tarde os juro que estoy prácticamente sin voz, Así, pero vamos, que no cunda el pánico. Lo primero de todo, ya que ha empezado Alfonso, decir que agradecemos al Centro Asturiano, como siempre, que nos deje este espacio, que nos brinde este espacio de análisis, de debate, de reflexión, ya durante estos 25 años, ¿no? Eso lo primero, porque precisamente hoy ponemos fin al curso, esta es la última sesión del Foro de Integración Social de este curso 2018-2019. Y durante el curso, al final siempre hacemos una pequeña foto muy rápida de lo que ha sido el curso, y por eso deciros que hemos tenido 6 actos, 3 ordinarios y 3 extraordinarios. Empezamos con la presentación de una biografía del padre Diez Alegría, de Juan Antonio Delgado, el 16 de octubre. Tuvimos el 22 de noviembre a Sol Sánchez, que nos presentó un análisis de la situación de la Comunidad de Madrid, creo que muy certera, con propuestas muy interesantes en materia de política social, que ojalá que alguna de ellas se pueda cumplir a pesar de la situación. Después tuvimos el 17 de enero, celebramos el 25 aniversario de este foro. Tuvimos aquí a Belén Gopegui, que nos hizo una presentación de su obra, recogiendo aquellos personajes más sugestivos. Estuvo, la verdad, muy bien la sesión, muy grata, y además después Loli Ayuma y José Corchete, que como sabéis es un músico ciego asturiano, pues presentaron el disco Noche Llena. Luego tuvimos
la conferencia el 20 de febrero de Carlos Jiménez Romero, que es toda una institución, es un antropólogo, toda una institución en materia de inmigración, de refugio, es una persona, precisamente hoy está enfrascado en un congreso sobre derechos humanos en la Autónoma, muy interesante, y bueno, yo hubiera querido asistir, pero las dificultades de mi afonía esta vez no me han dejado ni ir a la sesión inaugural siquiera, ¿no? Bueno, después el día 17 de mayo hicimos una mesa redonda sobre diversidad funcional, aprovechando la campaña electoral y con los partidos que se presentaban a la Comunidad Autónoma para que hablaran en materia de discapacidad, que hicieran sus propuestas. Interesante, sobre todo, tengo que decirlo aquí claramente, por parte del público, mucho mejor que de los ponentes políticos. Y además fue un placer oír a la gente cómo se expresaba, con qué énfasis, con qué sentido reivindicativo, y la verdad que en ese sentido fue una experiencia estupenda. Y bueno, la sexta sesión va a ser hoy con Carlos Sánchez Mato. Bueno, yo querría deciros un poco la génesis de esta charla. Primero querría que fuera para él un día un poco relajado, que se sintiera en familia, que nos hable de aquellas cosas que le gusta hablar, que se sienta muy cómodo, ¿no? Después de la eclosión de una campaña electoral dura, creo que tenemos que ofrecerle un espacio gratificante. Y eso espero que sea así. Eso no quiere decir que la gente no pueda preguntar cosas y plantear lo que quiera, pero que sea en ese tono de un poquitín de descanso. Bueno, nosotros teníamos aquí una sabrosa comida el día 21 de febrero y yo le propuse que hiciéramos un experimento, que era un diálogo sobre ese tema así tan general, pero a la vez tan atractivo, de cambiar la política para cambiar la vida, ¿no? Y lo pensábamos hacer en Comandita con Yayo Herrero, pero la agenda de Yayo Herrero es muy complicada y al final no hubo manera de poder encajar esta fecha en sus posibilidades. Nos ha prometido que vendrá otra vez, pero bueno, este experimento tal como lo teníamos concebido, pues no fue posible, Entonces se ha quedado Carlos solo ante el peligro, pero bueno, ya digo, como lo vamos a hacer en ese tono de amigos. Y yo querría darle la bienvenida a Carlos a este foro. Ya nos ha visitado en la 11 un par de veces. Yo quería darle la bienvenida como amigo, lo primero, porque me siento amigo suyo y creo que compartimos un montón de cosas absolutamente importantes en la vida de la gente, en la vida propia. Y entonces, bueno, en eso primero como amigo. Segundo, como militante de izquierdas, como militante cristiano, en fin, toda esa composición del lugar que ya conocéis, y me parece muy importante reconocer esa coherencia en una persona que tiene una actividad pública como la que al menos hasta ahora ha tenido él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la bienvenida al militante. Y también la bienvenida al responsable público que estos 4 años ha trabajado tan intensamente por la ciudadanía madrileña. Y además con una singularidad clara, y es que la gestión de Carlos, no sé si a alguien usted lo llama gestión, pero bueno, el periplo político de Carlos en el ayuntamiento ha demostrado que se le pueden poner límites al sistema. Y eso fue tan así que los mayores avalistas del sistema lo entendieron y fueron a por él de forma absolutamente leonina. Y luego, bueno, luego hubo muchos trasiegos, poderes intermedios que cedieron, todas estas cosas. Pero lo que yo quería destacar de Carlos es que fue capaz de poner en solfa al sistema. Y eso es algo que como ejemplo, que como muestra tenemos que anotar, como diría Machado, quiero anotar en mi cartera la gracia de esa rama verdecida. Pues esa rama verdecida que Carlos nos aportó, pues ahí queda. Bueno, y decirle, bueno, pues lo que vamos a hablar hoy, cambiar la política para cambiar la vida. Claro, la política es mucho más importante que las elecciones. La política son muchísimas cosas.
es un complejo de elementos que pasa desde lo que es la participación individual, la participación colectiva, las organizaciones sociales y naturalmente sí, y no le queremos quitar valor por la situación concreta al valor de las instituciones, tanto en el sentido ejecutivo como en el sentido propositivo. Por lo tanto, el estar en los grupos municipales, en los parlamentos, estar en los gobiernos, pero naturalmente tiene mucha importancia y no le quitamos esa importancia. Pero la política es mucho más que eso. Y nosotros lo que creo que como corredores de fondo, lo que tenemos que plantear es cómo hay que hacer la política según las circunstancias para que incida en el cambio de la realidad y para que incida en la mejora de la calidad de vida de la gente y especialmente de la gente que está peor. ¿Por qué? Tenemos que construir un proyecto que sirva para romper la desigualdad, para luchar contra la pobreza, para luchar contra la exclusión social. En fin, ahí va un poco ese intento, y ese intento por todos los medios a nuestro alcance, que son muchos, y que no son solo los procesos electorales, aunque también están ahí y son muy importantes. Bueno, yo quiero agradecerle a Carlos también, porque ya digo, cuando nosotros acordamos este acto, todavía no era ni candidato, entonces yo cuando se le nombró candidato, dada la situación que existía en ese momento y tal, pues yo le dije que le eximía de esta palabra que me había dado para estar aquí, pero él dijo que no, que él venía. Y entonces yo quiero agradecerle, no solo que esté aquí, quiero agradecerle el gran esfuerzo que ha hecho en esa campaña y quiero recordarle solo una cosa, esa bella canción de Silvio Rodríguez que se llama Solo el amor y que dice una frase que yo la utilizo muchas veces porque me parece algo realmente sugerente, ¿no? Y es: debes amar el tiempo de los intentos. Así que, Carlos, gracias por el intento y tienes la palabra. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, Ricardo. Por supuesto, se nota que es amigo y compañero, porque vamos, las cosas que ha dicho, y le ha faltado ponerme un escudo para protegerme de las posibles imprecaciones o cosas que me podáis decir. Tranquilos y tranquilas, que, bueno, primero estoy encantado de estar aquí con vosotras y vosotros, estoy encantado de participar en este foro, que además con las personas que antes han intervenido en él, pues ya me emociona y me enternece el que me hayáis considerado válido para cerrar el ciclo de este año, porque la verdad es que todas las personas a las que habéis nombrado pues son personas queridas y a las que admiro mucho, especialmente citados a Carlos Jiménez. Eso me hace ver lo viejo que soy yo ya, porque hace más de 2 décadas bueno, pues, debatíamos con él en muchas y construíamos teorías sobre lo que luego ha sido en cuestión de inmigración la ciudad de Madrid y el conjunto del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, pues un verdadero placer haber compartido, no físicamente, pero sí el cartel del foro de este año, ¿no? Y bueno, pues por supuesto encantado también de hacerlo, aunque es verdad que reconozco que estoy bastante machacado. O sea, lo de los ciclos electorales destroza bastante y en mi caso me ha pasado por encima como un tren mercancías, ¿no? Entonces, bueno, pues disculpas de antemano por no, bueno, pues en este caso voz todavía conservo, soy capaz de regenerarlo por las noches, en las pocas horas que duermo, pero eso sí que bueno, pues la parte que bueno, pues no sea suficientemente pues, efusiva o emotiva, pues disculpadme e invitadme otro año, que no salga una campaña electoral y estaré seguramente más fresco. Bueno, pero lo que sí que os digo es que la conversación con ella yo ya la voy a tener, porque mañana he quedado con ella por la mañana y entonces viene esta noche, muy tarde, de no sé dónde viene hoy. Tiene unas agendas tan complicadas como la mía o más y bueno, pues me traslado esta mañana que sentía mucho pues no poder estar hoy aquí teniendo la conversación y mañana pues seguiremos charlando de estas y otras cosas porque son las más importantes, ¿no? Y con eso arranco, ¿no? Yo creo que la parte fundamental
que creo que ha tenido, bueno, pues también en estos últimos 4 años en mi concreto paso por un cargo público y por una institución, ha sido el intento de poner determinados elementos en la agenda que no son los habituales, ¿vale? Más allá bueno, pues de lo que los grandes titulares de los medios dicen, el poner determinados elementos de la vida en el centro de las políticas públicas, pues al final yo creo que merece la pena, ¿no? Y con esa parte me quedo claramente más allá, ya digo, de los resultados electorales que, como bien sabéis, o seguramente sabéis, pues nos han dado todos, de todo menos alegrías, ¿no? Pero sin embargo, hay ciertas cosas que yo creo que hemos logrado situar en la agenda y nuestra obligación es que no dejen de estar en la misma, pase lo que pase. Y esos elementos, pues yo creo que ya en sí mismos, bueno, pues dan importancia y bueno, hacen que merezca la pena todo, incluso, ya digo, incluso los desastres mayores o menores que hayamos podido sufrir en los ciclos electorales. Porque yo creo que al final se trata de ir avanzando, haciendo avanzar los márgenes, y ese es el objetivo que siempre hemos tenido, bueno, pues, a la hora de abordar determinadas fases del ciclo político. Conseguir que, bueno, pues que determinadas líneas, en este caso discursivas, pues vayan calando, ¿no?, en la opinión pública. Da un poquito de pena que tengan que ser los chavales y chavalas de 14 años los que nos pongan en la agenda eso de la emergencia climática, eso de los problemas que tenemos y que nos hacen situar que no hay un planeta B y que no hay más que una posibilidad de actuar de manera que sea ofensiva, ¿no?, a la hora de intentar abordar como elemento central de la política lo que está ocurriendo a nivel planetario, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que fuimos capaces de teorizar ya hace unos cuantos años, y Ricardo y yo hemos compartido algunos foros en los que hemos hablado de todas estas cosas, ¿no? Cuando citábamos ya hace años que no había otra posibilidad que poner los elementos de la política global incluso en el centro de las políticas locales. Y cuando hemos debatido de ese tipo de cosas, Ricardo, lo que hacíamos de alguna manera era decir que incluso cuando se habla de problemas, pues, de una ciudad como esta, como la de Madrid, no podemos olvidar esa situación, diríamos, del marco global, ¿no? No lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer, en este caso, porque bueno, pues, las fronteras no son capaces de establecer en el momento actual más que separaciones físicas, sí, pero ya ni cultural, ni sociológica, ni políticamente somos capaces de establecer determinadas diferencias, salvo si bueno, pues, queremos olvidarnos de qué es lo que está pasando de verdad en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en la ciudad de Madrid en estos últimos 4 años? Pues yo creo que se han puesto de manifiesto las debilidades. No lo he hecho yo, Ricardo, ya me hubiera gustado. Esto ha sido un trabajo colectivo, pero esto no es un tema de superhéroes, que aunque en la campaña electoral ha habido dibujantes que me han situado en esa guisa, pero ya os puedo asegurar que soy bastante normalito, y lo único que hemos hecho ha sido poner de manifiesto determinadas debilidades del sistema. Y son debilidades que existen en este caso y que nos debieran hacer sentirnos bastante bien en cuanto a la capacidad de pensar cómo actuar en el futuro, más allá, ya digo, de los resultados electorales. ¿Por qué está débil el sistema? Bueno, pues es algo que hemos comentado ya en alguna ocasión y en alguna sesión previamente, ¿no? Y hemos dicho que está claro que el sistema en el momento actual está muy enfermito, aunque no lo parezca, aunque el sistema capitalista muestre aparentemente su capacidad de reponerse ante las crisis económicas que le afectan, incluso tiene la capacidad de aparentar, ya digo, una salud razonablemente positiva y una capacidad de volver a crecer después de esos shocks económicos que se producen. Su capacidad a la hora de levantarse de esas enfermedades cada vez es más limitada. Y en el momento actual, bueno, pues solamente somos capaces bueno, pues de recuperar determinadas tasas de crecimiento, bueno, pues
con una economía, la mundial, profundamente dopada, o sea, con un nivel, diríamos, de intervención de los bancos centrales absolutamente impensable hace décadas, ¿no? Incluso con eso, el nivel de crecimiento es muy limitado y, diríamos, recetas usadas en el pasado a la hora de resarcirse, de recuperarse de las crisis económicas tradicionales del sistema capitalista, pues ahora mismo esas recetas se ven incapaces de hacer recuperar esas tasas de crecimiento. Dicho de otra manera, pues en décadas posteriores a lo que hemos podido estudiar, ¿no? Digo, he sido yo, no, ha sido Ricardo. Pues momentos o actuaciones que en momentos previos, en momentos anteriores al presente, daban buena cuenta de las crisis económicas, o sea, con más explotación, con bajada de salarios, con apretarle el cinturón a las clases populares, pues el capitalismo se recuperaba de las crisis, pues en el momento actual no es suficiente. No es suficiente, quiero decir, con una situación actual en la que se ha producido una bajada de salarios reales considerable, por ejemplo en el Estado español, la tasa de crecimiento no se recupera, más que gracias a las políticas monetarias del Banco Central Europeo de diseminar dinero a tipo de interés cero de manera masiva a las entidades bancarias. Solo con eso, con esas medidas masivas, se puede recuperar mínimamente el crecimiento. No basta la explotación adicional, no basta la precarización, no basta lo que antes bastaba. Y eso quiere decir algo. Y es bueno que aprendamos qué quiere decir y cómo actuar entre esa situación. Hay quien se piensa que, que más políticas socialdemócratas mejorarán la situación en el futuro, pero se olvidan de lo que ya yo explicaría muchísimo mejor que yo y que yo no voy a permitirme emularla, pero sí dar algunas claves. En el momento actual, los límites no solamente físicos del planeta, sino de capacidad de explotación del mismo, pues nos marcan claramente la frontera. Esa frontera que nos hace ver que nuestras actuaciones en el marco anterior pues no van a permitir o no van a ser posibles para obtener, diríamos, ordeñar más esa vaca que hemos estado intentando sacarle hasta el último de los litros de leche. En el momento actual tenemos una capacidad muy limitada de crecimiento y esa capacidad limitada de crecimiento nos va a situar ante nuevos escenarios de crisis de manera continua y recurrente. Eso puede parecer contar malas noticias. A algunos nos parece que es plantearnos la realidad, asimilar la misma y obligarnos a buscar soluciones, porque está claro que como seres humanos debemos entender los sistemas económicos no como fines en sí mismos, sino como herramientas para buscar la mayor felicidad del conjunto de la humanidad. Y pues desde esa perspectiva, a mí me parece que el agotamiento del sistema nos da una oportunidad en este caso de oro, para repensar en cómo queremos relacionarnos en el futuro. Ese futuro será muy próximo o será no tan próximo en cuanto a la vida de los seres humanos que aquí estamos, ¿no? Los tiempos normalmente, en este caso de los sistemas económicos, no tienen por qué estar acompasados con los de la vida de los seres humanos, pero lo que sí está claro es que las señales son muy evidentes. Señales que van más allá desde el punto de vista de las crisis económicas recurrentes. En el momento actual, como decía, las medidas paliativas que se han aplicado de una manera masiva no han conseguido más que engordar la burbuja financiera próxima, que volverá a estallar, inevitablemente volverá a estallar. Y volverá a estallar porque las políticas monetarias con las que digo que se han prodigado los bancos centrales no han conseguido más que engordar todavía mucho más esos balances bancarios, con la insuficiente capacidad de las entidades bancarias de rentabilizar esas digamos, masivas inyecciones de capital. Todo eso nos anticipa ya
que se producirán inevitablemente con los estallidos y que lo que habrá que plantear en ese momento es cómo respondemos como sociedades organizadas a ese tipo de nueva situación. Y esa precisamente ha sido uno de los elementos que de manera muy limitada se puede abordar desde lo local, porque claro, ahora pasamos desde ese ámbito tan alejado aparentemente y tan cercano al mismo tiempo, que son las políticas monetarias de los bancos centrales, a las realidades más locales y más cercanas de barrios que pueden estar en la ciudad de Madrid o en cualquiera de los más de 8.130 municipios que tenemos en todo el Estado. Y claro, a la hora de abordar las necesidades de la gente, siempre decimos, son los ayuntamientos son las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, los que tienen que ser capaces de abordar esas necesidades y esas políticas públicas de manera más ágil, más eficiente, más eficaz y claro, si al mismo tiempo que se produce esa situación y esa realidad y esas administraciones públicas se enfrentan a las necesidades de la gente, si al mismo tiempo que eso ocurre se les ata las manos y se les imposibilita poder actuar, pues la situación torna grave. Eso es lo que ha ocurrido durante la actual crisis económica. Se ha planteado una situación, diríamos, de máxima emergencia en cuanto a necesidad de actuación en todas las administraciones públicas, pero especialmente, ya digo, en las más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas de los barrios de cualquier ciudad, y se ha al mismo tiempo maniatado a esas administraciones públicas para que puedan actuar. Y ante eso, pues solo caben varias posibilidades, ¿no? Cabe el conformismo, cabe el tranquilizarnos ante esa situación y decir, bueno, pues no tenemos mucho que hacer, tenemos las manos atadas y no tenemos capacidad de poder actuación, o cabe también lo que podría estar en el otro extremo, que es directamente la desobediencia y el golpe encima de la mesa, que es lo que hay. Hay gente que piensa que yo hice, pero yo no hice eso, ni una cosa ni la otra. Yo creo que utilicé, dentro de lo que se podía hacer en Madrid, la inteligencia en este caso, ya digo, la colectiva, para darle la vuelta a la situación, incluso con el marco legal hostil que teníamos. Y eso es precisamente lo que más suele dañar al sistema, el que con sus propias armas seas capaz de darle la vuelta a la situación. Fijaros, a nosotros lo que nos dijeron fue que había que realizar un recorte de manera masiva, nada más entrar en el Ayuntamiento de Madrid, por el marco legal existente, las conocidas como leyes Montoro, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que no son más que legislaciones, marcos legales que nacen a partir de la modificación del artículo 135 de la Constitución en 2011 y que lo que intentan, como os decía antes, era maniatar, incapacitar a las administraciones públicas para que salgan en auxilio de la gente directamente. Es un resumen, evidentemente muy escueto, pero os puedo asegurar que así se comporta, que incluso las capacidades presupuestarias de las que dispone un ayuntamiento pues no se puedan destinar a ayudar a la gente, a mejorar la vida de la gente, a hacer políticas públicas. Lo que hicimos fue, aunque algunos piensen que lo que hicimos fue desobedecer, lo que hicimos, desobedecer legítimamente, pues por ejemplo lo han hecho determinados gobernantes en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Yo respeto, pero ha sido desobediencia, seguramente, no están estableciendo los tribunales, pero actuaron con la intención de desobedecer y bueno, pues lo hicieron. Ya digo, legítimamente. Nosotros lo que hicimos fue darle la vuelta a las leyes y, utilizando esas mismas leyes, multiplicar el presupuesto. Y eso es lo que precisamente le genera una mayor dificultad al sistema a la hora de abordar esa posición, porque no nos saltamos la ley. Utilizamos rendijas que existían para multiplicar el presupuesto. Y claro, eso le genera la contradicción y la obligación al sistema de responder por otros medios. No el legal, porque el legal, ya digo, no podían usarlo. Y precisamente por eso yo no he sido inhabilitado y he terminado mi ciclo político y estoy ahora como concejal en funciones hasta dentro de 2 semanas, porque no me han podido inhabilitar porque no he cumplido la ley.
tuvieron que hacer o utilizar otro tipo de herramientas, porque lo que sí que ocurrió durante estos años en los que he tenido el honor de ser concejal de Economía y Hacienda es que cuando lo que teníamos que hacer era recortar, pues multiplicamos el presupuesto. ¿Cuánto? 1.000 millones de euros. No está mal, ¿no? Yo creo que me ha aprovechado el tiempo. 1.000 millones de euros cada año. Cada año. Cuando lo que teníamos que haber hecho cada año era recortar. ¿Vale? Y bueno, pues evidentemente ha sido insuficiente, porque fijaros, incluso incrementando ese presupuesto anualmente, fundamentalmente en inversión social, pues esa cantidad de dinero, incluso en esa situación, Madrid necesitaba mucho más. No incrementamos el presupuesto todo lo que hubiéramos querido, ni todo lo que Madrid necesitaba, ni todo lo que los barrios de la periferia necesitada y explotada en Madrid pues precisaba. Tendríamos que haber ido mucho más allá, tendríamos que haber hecho mucho más inversión en los barrios, tendríamos que haber incrementado el gasto social mucho más de esos 1.000 millones de euros. Pero al menos eso sí se consiguió. Dimos un salto adelante muy importante. Y ese salto adelante muy importante, al final, tiene sentido no para presumir delante del Partido Popular o de Ciudadanos o de los que querían ese recorte. Tiene sentido en la medida en que haya mejorado la vida de la gente y en que haya hecho vidas más dignas de ser vividas, haya permitido que se cumplimenten determinadas obligaciones que como administraciones públicas tenemos, y en la medida en que bueno, pues haya servido para poner el paraguas, como pongo yo el ejemplo algunas veces, pues cuando más arreciaba la lluvia, ¿no? Incluso en esa situación, ya digo, tenemos una brecha muy importante entre lo que fue y lo que debería haber sido. Ahora, lo que sí está claro es que dimos el salto adelante. Y el salto adelante, evidentemente, tiene problemas, tiene dificultades. En este caso, la gran ventaja desde el punto de vista técnico es que hicimos ese avance, esa expansión presupuestaria, y la hicimos compatible con la reducción de la deuda, como decía Alfonso en primera instancia, y con superávit presupuestarios. Normalmente eso bueno, pues, puede hacer sentir muy a gusto a cualquier técnico. En mi caso, estamos hablando de que son políticas de las denominadas puramente socialdemócratas o keynesianas, y como yo soy marxista en cuanto a mi análisis, pues no me siento muy orgulloso de eso, pero es técnicamente posible, que lo sepáis todos. Cuando dicen, bueno, pues la única manera de generar estabilidad en las cuentas públicas es realizar recortes, pues simplemente mienten. Miente el Partido Socialista cuando el gobierno no quiere hacer políticas desde el punto de vista fiscal bueno, pues, más justas, más progresivas, o sea, proporcionalmente que paguen más los que más tienen, simplemente eso, poner más escalones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, realizar determinadas actuaciones en el impuesto sobre sociedades para recaudar más a esas grandes empresas que evidentemente se están yendo de rositas. Y ese tipo de actuaciones son perfectamente posibles. La capacidad de ingreso presupuestario es absolutamente descomunal. Fijaros, si en la ciudad de Madrid hicimos una mera operación en el impuesto de bienes inmuebles, la contribución urbana, que hizo que incrementándole el impuesto de bienes inmuebles a 2.700 contribuyentes en la ciudad, 2.700, y bajándole el impuesto de bienes inmuebles, el tipo, a 2.400.000, el resultado de esa operación fue que hemos recaudado más. Eso lo que quiere decir, en primer lugar, es que hay un reparto de la riqueza en la ciudad de Madrid absolutamente obsceno, porque si subiéndole el impuesto a esa pequeña cantidad de contribuyentes, el 0,25%, y bajándoselo al 99,75%, el resultado es que recaudamos más. Imaginaros qué base de recaudación tendrán ese 0,25% de los contribuyentes. Enorme, disparatada. Eso, ya digo que lo que tiene que hacer es, más que presumamos, que nos lo hagamos mirar como sociedad desigual, profundamente desigual, que tenemos en la ciudad de Madrid. Y eso solamente con un impuesto que es absolutamente misérrimo, es una esquinita de los impuestos, de los tributos que existen en el Estado español, el impuesto sobre bienes inmuebles. Imaginaos lo que se podría hacer en el Estado español actuando sobre los impuestos con capacidad recaudatoria.
ya sea IRPF, ya sea impuestos sobre sociedades. El impuesto sobre valor añadido es regresivo, ni lo contemplo, yo lo eliminaría. Entonces, fijaros, lo que se podría hacer con actuaciones desde el Boletín Oficial del Estado en los impuestos que tienen capacidad recaudatoria importante. Lo que nos revela la actuación en Madrid es lo que se podría hacer si tuviéramos de verdad ambición de gobernar y capacidad de hacerlo. Imaginaros lo que podríamos hacer pues, si mi compañero Alberto Garzón fuera ministro de Hacienda y de verdad pensáis que le dejarían actuar como no me han dejado actuar a mí. Imaginaros lo que podríamos hacer si tuviéramos la capacidad de hacer de verdad progresivos los impuestos. Imaginaros lo que podríamos hacer si quisiéramos de verdad, sin atender a las llamadas de teléfono de estas personas tan importantes y que mandan tanto y que no se presentan a las elecciones, lo que podríamos hacer en materia fiscal, ya digo, en un ámbito superior al del ayuntamiento. Si las actuaciones en un ayuntamiento han provocado tantos temblores y tanta necesidad de evitar que esa línea política pudiera seguir avanzando. Está claro que solamente ha sido una llamada de atención que ha tenido que ver con, en este caso, con actuaciones en materia fiscal, como os decía, en materia presupuestaria o en materia de contratación pública. Pusimos en marcha las cláusulas sociales en la contratación pública que permitían, entre otras cosas, avanzar mucho más de lo que en 20 años antes había realizado o había avanzado la contratación pública en el conjunto de ayuntamientos. Y ese tipo de elementos de cláusulas en la contratación pública lo que permitían era hacer más justa, hacer más eficaz también la contratación en el Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta elementos, en este caso de seguridad para la gente, que mejoran las condiciones de trabajo de las miles de personas que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid. Eso ha servido de ejemplo para otros ayuntamientos e incluso para la propia ley de contrato del sector público, que incorporó cosas que habíamos avanzado en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2015, en septiembre del 2015, fue de las primeras cosas que firmé en el Ayuntamiento de Madrid y que han llegado para quedarse. Son esos elementos los que a mí me hacen sentir que, en primer lugar, que ha servido la experiencia, que no simplemente ha sido un paso efímero por la institución, sino que de verdad ha permitido que haya determinados elementos que han llegado y que ni siquiera la derecha más extrema en el Ayuntamiento de Madrid será capaz de echarlos para atrás, salvo que la sociedad se quede dormida en estos próximos años y no defienda esos avances, ¿no? Que evidentemente yo creo que han llegado para quedarse. Otros elementos, porque lógicamente están en riesgo si la sociedad organizada y las organizaciones políticas no los pelean a continuación. Pero yo creo que hay elementos suficientes como para pensar que tenemos capacidad de defender determinados avances conseguidos en estos años. En esa línea y en esa medida, yo creo que siento que el paso por la institución sirvió para algo. El paso por la institución permitió poner en el centro determinados elementos que son absolutamente esenciales para mejorar la vida de la gente, aunque hayan sido insuficientes, entre otras cosas, para mejorarla suficientemente como para que hayan ido a votar de manera masiva las opciones políticas que los defendíamos, ¿no? Pero incluso en esa circunstancia yo creo que mereció la pena. Mereció la pena poner, ya digo, elementos muy concretos en el centro de la vida política de la Ciudad de Madrid, con la idea además de que no eran solamente elementos válidos a nivel municipal, sino que tenían una extensión muchísimo más amplia que la propia Ciudad de Madrid. Yo creo que en ese sentido, ya digo, mereció la pena y, quizá decir que nos quedaron también muchas cosas por poder hacer o por poder experimentar, pero siempre también la sensación esa de que hay que dejar siempre oportunidad para la siguiente acción de gobierno, porque yo estoy absolutamente seguro que tendremos una nueva opción antes o después en la Ciudad de Madrid, en la comunidad, con el Estado, y que está claro que la aprovecharemos cuando tengamos esa ocasión. Pues doy paso, si queréis, a las preguntas, al debate. Y...
Vale, muy bien. Le damos un aplauso. Bueno, pues Alfonso, ¿me ayudas con las palabras? A ver, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Carlos, ¿algún comentario? Sí, vamos. Bueno, a mí me interesa mucho, Carlos, este contraste que has mostrado. Imaginaos lo que podíamos haber hecho. Hay como una especie de frustración, de impotencia experimentada frente al sistema vigente. La dictadura del mercado, que sabemos cómo funciona, que sabemos en manos de quién está por encima de los gobiernos y de los estados. Leyendo a Jan Ziegler, que tú lo conocerás muy bien, ahora pues acabo de leer su libro Hay que cambiar el mundo, coincide en todo lo que tú has dicho. El sistema democrático representativo, tal como está funcionando, se agotó. No sirve. Y está la conciencia popular que hierve y explota. Porque llevamos años y años y años, se han hecho cosas buenas, se han avanzado, pero a la hora de mejorar los problemas, las necesidades, los derechos de la gente, no se logra, se retrocede. La desigualdad, en lugar de irla nivelando y corrigiendo, va aumentando. Y podríamos iluminar esto, ilustrarlo con algunos ejemplos concretos. La FAO, por ejemplo, dice que el actual desarrollo agrícola da para poder alimentar sin ninguna dificultad a 11.000 millones de habitantes. Somos 7.700. Y sin embargo, cada 5 segundos se está muriendo un niño de hambre. La fortuna de 36 individuos los más ricos de la humanidad equivale a la renta de 4.500 habitantes de los más pobres de la humanidad. Bien, entonces quiero decir que se ha instaurado a nivel global, como decías tú, porque la política estatal, la política sindical, la política parlamentaria nuestra, no va desvinculada de la política global, que es la que manda, la que ordena e impone. Entonces, realmente, ¿qué se puede hacer? Lo que dices tú. ¿Qué nos toca hacer de cara al futuro? Vosotros habéis intentado, y yo os admiro, el impulso, el empuje, porque hay que tener primero de todo conciencia de esto, de cómo hay una opresión global a nivel planetario que nos está ahogando. Y yo entiendo la protesta de la gente que dice ¡basta! Y se echa a las calles. No, es que el sistema representativo ya no es verdad. Si el pueblo es soberano y el pueblo tiene que determinar el destino de los bienes y vigilar para que se cumplan los derechos de los demás, ya no lo es. A la hora de la verdad, el pueblo no cuenta para nada. Los gobiernos no cuentan para nada. Viene desde arriba una instancia superior, que es la que impone, y entonces, señores, ya no somos sujetos de la historia, de la comunidad, de la sociedad. No hay más remedio, y ahí vendría el escepticismo, el pesimismo. Hay que adaptarse a este sistema, o lo dejas o no tienes más remedio. ¿Qué se puede hacer? Tú lo has dicho. Este es el problema. O sea, entiendo que el momento actual es muy difícil, muy dramático, pero si no tenemos conciencia de todo esto, no habrá avance, porque es lo primero. Descubrir cómo estamos aprisionados. ¿Quién nos impone? Porque nuestros gobiernos y nuestros estados están vaciados. Cuando quieren actuar, si esto se puede decir, con ejemplos concretos, han querido hacer y no han podido. Y no se lo permiten. Luego, entonces, Gracias, Benjamín, pero procurando dar una conferencia de No, pero vamos, yo creo que lo que planteas, Benjamín, con una agudeza superior a mi lento hablar de hoy, pues está muy claro. Yo intentaba hacer ese reflejo, le digo, con menos agudeza de lo que tú lo has hecho, bueno, pues que lo global y lo local están atravesados por la misma realidad, y es que el mercado no soluciona estos problemas.
ni lo solucionó en el pasado ni lo soluciona en el presente. Y establecer y poner de manera clara esa contradicción y la capacidad de acción colectiva para solucionar los problemas, yo creo que es la clave. Y el no conformarse también. Fijaros, os voy a poner dos realidades que pueden parecer muy diferentes, ¿no? Pero fue la que vivió el Estado griego cuando hizo un planteamiento que incluso puso por delante, salió en un referéndum de manera muy clara que Tsipras y Syriza podían y debían actuar de otra manera, y finalmente claudicaron, ¿no? Y pongo Grecia y pongo la ciudad de Madrid. Fijaros, son realidades aparentemente pues bueno, alejadas desde el punto de vista de distancia y realmente que responden a una misma realidad, ¿no? La ciudad de Madrid tiene la capacidad, en este caso sin necesidad de salir a los mercados internacionales o pedir créditos, no, tenemos el dinero en el banco, tenemos la capacidad de recaudación para poder solucionar el problema habitacional de todas las personas que no tienen techo en la ciudad de Madrid. Y sin embargo, no nos han dejado hacerlo. Y en un caso, pues Tsipras claudicó, y en otro caso fue Manuela quien lo hizo, ¿vale? No sé si... pero es la misma situación. En el caso del ministro de Economía no tiene pelo, pero los que me veis sabéis que yo tengo una melena enorme, entonces da igual, uno u otro. Bueno, pues parece que en determinados momentos hay que sacrificar determinados peones para que se vea que no es posible actuar. Pero la ventaja de las batallas que se dan es que, bueno, en primer lugar, las que se pierden seguro son las que no se dan. Cuando no se da la batalla, pues lógicamente no se ve la capacidad de avanzar, ¿no? En la Ciudad de Madrid demostramos durante 2 años y medio no solo que era posible, sino que desde el punto de vista de sus digamos, parámetros, les ganamos. Ya digo, tengo la hoja de servicios, lo he comentado en la campaña electoral, que no tiene ningún ministro de Hacienda, ni ningún consejero de Hacienda, ni ninguna comunidad autónoma, ni ningún concejal de Hacienda, de ningún ayuntamiento a lo largo de toda la historia de España. Con lo cual eso me lo llevo yo como elemento positivo. No, lo digo en broma. Es verdad que tengo la mejor hoja de servicios, pero para lo que vale y para lo que tiene que valer es para decir que incluso con su ortodoxia, incluso con su complicada carrera de obstáculos que nos ponen, tenemos capacidad de actuar, incluso en esa situación. Ahora lo que nos queda es no conformarnos y decir, bueno, pues vamos a hacerlo poco a poco. No, vamos a, en una situación como la actual, algo que tú decías, Benjamín, y que a mí me desgarra profundamente desde el punto de vista personal, por diferentes motivos que algunos conocéis, y es que mueran 30.000 críos todos los días por enfermedades evitables, a mí me desgarra, porque son evitables. Si palmaran porque no hay manera de evitarlo, pero a mí me desgarra porque es evitable. Y es evitable el que en Madrid la gente bueno, pues no pase la necesidad que pasa, porque ya digo, porque tenemos 1.250 millones de euros parados en el banco, básicamente. Por eso es evitable. Y a mí me desgarra, y lo que pido es que le desgarre a mucha gente, o sea, que le duela, que le plantee a la gente que es evitable y que actuemos en consonancia con que eso es evitable. Que no nos conformemos, vamos, que no pensemos que las cosas hay que hacerlas a un ritmo determinado que es el que marcan por ahí fuera, no, que pensemos que es evitable ya, y actuemos en consecuencia. Bueno, al hilo de, si me permitís, ya que como doy la palabra, pues que parte y reparte, al hilo de unir un poco el discurso ilusionante de Carlos con la pregunta de Benjamín, ¿no? Yo creo que lo que Benjamín quería decir más o menos es si los cortafuegos que tenemos para este tipo de políticas son infinitos, ¿no? Porque pues, se puede llamar, estamos aquí, una entidad local tiene un signo político que hace unas políticas económicas, y lleva un cortafuego que se llama Plan Económico Financiero.
que si en sintonía está el ayuntamiento, en sintonía está la comunidad, en sintonía está el Estado, también va a venir de Europa un tal economía financiero 2, llámalo, me quedo con todos tus puertos para que no salgas del euro, ¿no? En ese sentido me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Hace falta que todas las instituciones tengan que tener el mismo color político para que puedan tener las manos libres, o ni siquiera con eso se va a poder tener las manos libres. Ni siquiera. No, claro, vamos a ver, el sistema lo que intenta evidentemente es que veamos la luz al final del túnel. Eso lo intenta porque solo desde la ortodoxia y solo desde el plan que está ideado más allá de los planes económicos financieros, desde el punto de vista de la Comisión Europea, claro que se plantean que las cosas tienen que hacerse a un determinado ritmo. Yo no creo que ningún comisario o comisaria europeo piensen que o no se enternezcan si le pones una realidad de las duras que vivimos cuando estamos en una responsabilidad pública, si las queremos ver. Seguro que tienen corazoncito, pero ponen otras prioridades, ¿no?, por delante, ¿no? Claro, eso es lo que tendríamos que evitar, ¿no? Y de alguna manera lo que se pone encima de la mesa es decir, nada de lo evitable puede posponerse, nada. Y ahora mismo, nada de las realidades que estamos viendo cuando se ha multiplicado la desigualdad en Europa, en España y en la ciudad de Madrid, cuando se ha multiplicado la explotación y la precariedad, nada de eso es inevitable, puede evitarse. No tiene por qué posponerse la solución a dentro de unos meses o dentro de unos años. No, es perfectamente evitable. Lo que ocurre es que hay que abordarlo, para eso hace falta voluntad política, hace falta, en este caso, poner prioridades y en este caso actuar en consecuencia. Y ninguna de esas cosas, dice, bueno, depende de cómo esté cómo estén repartidos las cartas políticas. No. Un ayuntamiento pequeñito pues tiene una capacidad más limitada que un ayuntamiento grande. Por eso precisamente era necesario que Madrid diera esa batalla, mucho más a que la dieran otros ayuntamientos más pequeños, precisamente para ser también escudo de otros, ¿no? A mí me recuerdo, ahora lo puedo decir porque ya ha pasado, me decía un compañero alcalde de una ciudad de Rivas hacia Madrid, el compañero Pedro del Cura, decía, joder, qué bien que te estén matizando a ti, porque mientras nosotros en Rivas podemos hacer políticas públicas sin ser el objetivo del ministro Montoro. Pues mira, también ha servido para eso, para que otros ayuntamientos de compañeros y compañeras que llevan haciendo políticas públicas muy buenas durante muchísimos años, las hayamos podido hacer con más libertad mientras otros recibíamos los palos, ¿no? Bueno, pues hasta eso. Yo no creo que haya que esperar el momento en el que la conjunción de astros se produzca, o sea, que haya fuerzas políticas que hagan, políticas de izquierdas en la comunidad, en el ayuntamiento, en el Estado para poder realizarlas. No hay que esperar, hay que hacerlas cuando se tiene la oportunidad y se puede, cuando no se puede. ¿Puedo ya? Bueno, hay gente, pero No. ¿cómo es? Venga, pues vale por allí. No, de la mesa el último. Venga. Pues venga, usted, sí. Bueno, yo primero un comentario. Mientras que tú has sido concejal de Economía y Hacienda, pues se ha visto cómo funcionaba el ayuntamiento, cómo iba la economía, etc. Yo creo que los poderes económicos han hecho una jugada perfecta, porque han cooptado a Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, que hay Íñigo Errejón en la comunidad, para evitar que pudiera haber realmente una transformación en una ciudad tan importante para todo el Estado español como es Madrid. Pero la jugada les ha salido redonda. Y para eso los medios de comunicación han jugado su papel, evidentemente. Entre otras cosas, ignorando a tu candidatura, a Madrid en pie, ignorando a los medios de comunicación. Yo quiero recordar, en la sexta, el día anterior a las elecciones, el sábado, sí, el día anterior a las elecciones, en el programa ese de Rojo Vivo, le tuvieron a Íñigo Errejón como 10 minutos, un cuarto de hora,
haciendo una entrevista en La Sexta. Digo, pero qué descaro es este. Pero ¿cómo se puede manipular tanto la opinión pública, no? Y luego, sobre la situación económica general, se pone situación económica y situación social. Yo suelo hacer un símil con este tema, estoy totalmente de acuerdo con lo que has expuesto en la situación. Yo suelo pensar, yo suelo decir que esto es como cuando tú tienes un tumor canceroso. Si te lo cogen al principio del tumor, el tumor se puede extirpar y no pasa nada. Entonces se soluciona y bueno, pues puedes organizarte la vida y bueno, pues ya está, resuelto. Pero aquí el problema es que el tumor se va extendiendo cada vez más. Es decir, no solucionamos el problema, sino que lo estamos tapando y va a llegar un momento en que ese tumor esté tan extendido que bueno, que ya sea imposible la solución. Entonces, ese es un verdadero problema que tenemos, no solamente con lo que tú decías de los bancos centrales, que han inyectado mucho dinero a los bancos y tal, sino también, por ejemplo, por el tema del petróleo. Estados Unidos está inyectando miles de millones de euros todos los años a las empresas petroleras del fracking. Y eso lo hacen a costa de los pobres de Estados Unidos. Daban una cifra hace poco en la ONU de la cantidad de pobreza extrema que hay en los Estados Unidos, que ha crecido prácticamente en 2 años casi el doble. Es decir, pero bueno, aquí lo que hacen los poderes económicos es tapar la gravedad del problema porque no quieren afrontarlo, porque claro, si lo quisieran afrontar tendrían que tomar unas decisiones políticas y económicas que van en contra del neoliberalismo y no se atreven a hacer esas cosas. Entonces, pero claro, yo te confieso que no sé qué alternativa podemos dar nosotros debido a la escasa capacidad que tenemos para actuar, sobre todo, entre otras razones, porque no tenemos ningún medio de comunicación masivo, importante, que estas tareas y que esta forma de ver las cosas las haga visible ante los ciudadanos. Y entonces estamos un poco maniatados. Yo no sé cómo se podría resolver esta cuestión. Es una pregunta que te hago. Muchas gracias. Facilita. No, pero bueno, además, 4 cositas. No, pero a ver, yo de lo que no hago es sorprenderme, y no creo que ninguno debamos sorprendernos, ni siquiera enfadarnos por una realidad bastante evidente. Pues los grandes medios de comunicación responden a los intereses de sus accionistas, y es normal. Y sus accionistas, lógicamente, pues no van a estar, no sé, la familia Lara no va a favorecer mal o que favorezca a alguna formación de la izquierda transformadora, porque seguramente si nos favoreciera, pues seguramente pues es que no estaríamos haciendo nuestro trabajo bien, ¿no? Porque, claro, no estamos precisamente para dar buenas noticias a los que acumulan enormes cantidades de capital, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que los grandes medios de comunicación pues no nos den mucho cuartelillo y que además lo que la gente tendría que preguntarse es a qué responden realmente cuando apoyan a algunas personas, ¿no? Y a algunas opciones políticas. Pues lógicamente, seguramente el ser incómodos pues no nos ayuda a la hora de tener demasiado espacio en determinados medios de comunicación. Y ya digo, no pasa nada. Lo que hay que ser es más inteligentes de lo que seguramente hasta ahora somos, para buscar los canales que van más allá de esos medios de comunicación de masas. Y bueno, pues claro que hay solución, siempre hay solución para casi todo. Está claro que el símil que utilizabas tú a efectos de entender, entiendo que el sistema, ¿no? Supongo que entiendo que hace referencia al sistema y a sus problemas en el momento actual para salir del pozo en el que está metido, de su incapacidad de dar rentabilidad. O sea, el capitalismo está muriendo de éxito, no de fracaso. Muere de éxito porque su incapacidad de reproducción tiene que ver no solamente con las limitaciones materiales del planeta, que también,
y problemas como el del petróleo y demás, sino sobre todo su incapacidad es de dar suficiente rentabilidad a la inmensa cantidad de capital acumulado, ¿no? O sea que está muriendo de éxito, está viendo lógicamente su dificultad de reproducción, sobre todo en eso, en esa incapacidad de satisfacer a esa inmensa cantidad de capital acumulado. Y en esa circunstancia, pues bueno, pues yo no quiero buscarle solución a eso, porque yo no quiero buscar solución al capitalismo. Yo lo que quiero es pues que la transición no genere tanto daño como está generando. Y para eso sí son necesarias políticas de gestión del capitalismo, porque en el momento actual, hasta que esa situación evolucione y hasta que superemos el capitalismo, pues lógicamente lo que hay que hacer es que eso ocurra con el menor daño posible o incluso sin ningún daño, porque capacidad de hacerlo sí que existe. ¿Quiénes tendrían que ser los más interesados en que gobernáramos, quienes tenemos estas ideas de transformación? Pues precisamente los que tendrían que estar interesados en que eso ocurriera serían los que poseen más capital. Deberían ponernos un puente de plata porque somos los que podemos dar unos poquitos años de más al sistema tal y como está. Pero claro, eso supone actuar contra la enorme desigualdad y supone pues algo tan revolucionario como políticas fiscales, ¿no? Simplemente. Y no vamos a contar con mucha ayuda para eso, pero lo inteligente en este caso sería que los que más dinero tienen en este país votaran, en este caso, a las opciones que están representadas por Izquierda Unida o por Podemos. Es lo más importante, ¿no? Ricardo, creo que nadie más. No, sí, Bueno, no, a mí un aspecto que está contribuyendo enormemente a la globalización son la tecnología. Por un lado, le ha dado la vuelta a las formas de producir, ya no tenemos la fábrica donde podías juntar a los obreros y montar ahí el evento reivindicativo, ya no tenemos los mecanismos que habían servido hasta el siglo XIX, el siglo XX, y yo creo que eso nos tiene también que meter en una dinámica diferente, pero yo lo que no tengo nada claro es cómo hacer que esas redes sociales que van cruzando el océano en cuestión de menos de un segundo, ¿cómo podemos hacerlo para que nos sirvan para transmitir el mensaje y poder soslayar de alguna manera el control de los poderes económicos? Si tú piensas que las están controlando también o no, si nos pueden dar un margen de acción, un poco de libertad, o por el contrario, que es mi duda grande, lo que están haciendo es inundarnos de información no contrastada y limitarnos e incapacitarnos para entender lo que pasa, porque está la cantidad de información que circula, que no puedo yo saber cuál es la buena, cuál es la mala, y por lo tanto al final me están manipulando y me están controlando a fuerza de aparente libertad de información, porque en definitiva si yo no la puedo entender, no la puedo procesar, pues a lo mejor lo que están haciendo es anular mi capacidad de entender las cosas. ¿Qué te parece a ti toda esta parte de las redes sociales? Si nos ayudan, nos frenan, o es un elemento más que depende de cómo se use, que eso también, pero bueno, ¿en qué medida podemos aprovecharnos de ellas o cómo hacer para buscar nuevas formas de avanzar en dar el mensaje? Porque en definitiva, ahora que a mí también me han dejado fuera de las instituciones, pues yo creo que ahora lo que hay que hacer es calle. Bueno, yo creo que las herramientas están para usarlas, pero también hay que pensar, todo el mundo sabe, ¿no?, cómo nace el Internet, ¿no? ¿Y para qué nace? No nace precisamente para llegar al socialismo, ¿no?, sino, ni para buscar cooperación, sino para estimular la competencia, la competitividad y también como herramienta militar, que es como nace, ¿no? Entonces todo eso pues puede situar a muchas personas con la mejor de las intenciones del mundo diciendo, dado que al final nace de quien nace y para lo que nace, pues no usemos esas herramientas porque están ya contaminadas en origen, ¿no? Y es verdad que están contaminadas en origen, es verdad que seguramente están siendo usadas con mucha mayor ventaja por quienes más poder tienen frente a quienes no lo tenemos,
pero aún así creo que son canales que están ahí y que hay que usarlos, ¿no? Y que hay que usarlos y que además que tienen una enorme capacidad bueno, pues de descontrol, ¿no? En el que, y en ese tipo de marcos yo creo que nos puede ir bien si somos ágiles y los utilizamos bien, ¿no? Los usamos bien. Dicho de otra manera, que creo que tienen una potencialidad que todavía no estamos siendo capaces de, digamos, de abordarla en toda su dimensión, ¿no? Por parte de las gentes que queremos transformar y cambiar este mundo, ¿no? Este mundo injusto. Y tenemos una enorme capacidad de hacerlo todavía, y eso a mí me hace ser optimista, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente que ahora mismo está estudiando en enseñanza primaria, los chavales y chavalas, están siendo educados o sea, sus trabajos finalmente no serán los que ahora mismo conocemos, ¿no? O sea, trabajarán en cosas que ahora mismo ni siquiera sabemos exactamente qué son, ¿no? Bueno, pues en el tema del uso de las nuevas tecnologías es exactamente igual, pero tenemos enormes capacidades de convertirla en un arma arrojadiza para que el pueblo la use de verdad como adoquín en mayo del 68. ¿Vale? Y tenemos enorme capacidad de hacerlo, sabiendo lógicamente que, bueno, pues que estamos bastante fichados, ¿no? Pero tienen bastante poca capacidad de controlar todas las conversaciones que hacemos, aun estando, ya digo, absolutamente fichados. O sea, yo creo que hay enorme capacidad de convertir bueno, pues, esa tecnología que nació para oprimirnos más, bueno, pues, la inteligencia humana yo creo que puede ser capaz perfectamente de usarla en este caso para el bien y no para el mal. ¿La revolución? Sí, claro, yo creo que claramente. Ahora también la parte que yo creo que es negativa en ocasiones es la enorme bueno, pues, la enorme esclavitud que tenemos en determinados momentos y que nos olvidamos a la hora de hacer campañas en redes sociales, por ejemplo, en un ciclo electoral. Hay gente que se olvida de decírselo al de al lado, ¿no? Porque ya lo ha enviado por WhatsApp, ¿no? Y creo que eso es un gran error, ¿no? Pero sí que está claro que la potencialidad que tiene para la transformación social es enorme, y yo creo que hay que usarla. Y luego, uno de los elementos importantes, tú lo citabas, ¿no? Un elemento clave además, y es que hay algo peor que no tener información, y es tener demasiada, y no tener la capacidad de filtrarla y de bueno, pues de estudiarla con el matiz que es necesario cada elemento, cada input que recibimos. Sí. Vale, voy a intentar, buenas tardes, voy a intentar la conferencia. Vamos a ver, Carlos, en primer lugar, respeto y gratitud por tu labor en estos 2 años y medio y seguramente por cosas anteriores y las que vengan. No se oye nada. No se oye. Ahora sí. Intento, es que no sé si estoy acostumbrado. Bueno, digo, en primer lugar, respeto y gratitud por tu labor en estos 2 años y medio, o lo que hayas hecho antes y lo que venga. Yo te quería preguntar tres cosas, y con la última un poco contradictoria, pero os pido disculpas. La primera es, frente a la empalizada legislativa de Montoro, ¿por qué no se concilió? Es decir, si la lista de la Palencia había construido como se construyó, etcétera, porque ante esa empalizada no prevaleció, digamos, el bien común de la mayoría social y frente a, digamos, al respeto, el celo a la ley de Ana Carmena y tu intento, salto de partida, por así decirlo, ¿no? Financiero, es decir, ¿por qué no hubo la posibilidad de conciliar y seguir adelante con el proyecto? Porque al final pues gana quien divide, ¿no? Y en este caso es evidente. Segundo, si alguien sabe lo que es la ley DONS, en la transición española es el Partido Comunista primero y luego Izquierda Unida. No, quiero decir, porque un poco, como dicen bien, todo el derecho, por supuesto, ¿no? Pero estaba, vamos, no estaba claro, es muy fácil decirlo ahora, después del 26, pero quiero decir que era bastante plausible que pudiera pasar lo que pasaba y que en cualquier caso a quien iba a beneficiar no era precisamente a la mayoría social, ¿no? Eso, digamos, por lo que te compete. Y luego, como ciudadano de Madrid, una cosa personal, yo digo, a lo mejor un poco contradictoria. Yo vi a la calle Magdalena, pusieron una primera planta, pusieron afteados debajo, e intentamos protestar entonces contra el ayuntamiento de
del Partido Popular de la Botella. Luis Asúa, actualmente en Vox, nunca contestó nuestras visitas ni nuestros escritos ni nada. Yo me fui de esa casa, pagué el puesto de propiedad municipal, lógicamente, lo pagué 4 días después, lo vendí muy a pérdida, porque además por los tiempos fue así. Llevo 3 años esperando que una sentencia del Tribunal Supremo que dice que cuando vendes a pérdida te tienen que devolver, que no hay que pagar, digamos, el impuesto de bienes inmuebles, perdón, de la propiedad municipal, silencio administrativo. Entonces a mí me parece un poco como el tema, digamos, de Rusia, es decir, que los zares, el centralismo democrático, Putin, que al final hay un modus operandi y que al final todo es silencio administrativo en Madrid. Y yo llevo 3 años esperando que alguien me diga por qué no recupero una cantidad que tengo derecho a recuperar, cuando Hacienda y hace bien, cuando no pagas, pues te exige y te... En fin, nada más, gracias. Pues intento responder. Bueno, a la primera no te puedo responder, porque la primera te lo tendría que responder Manuela y no te puedo responder yo porque ella decidió pues, que sobra la gente. Yo creo que para avanzar y mejorar Madrid no sobra nadie a la izquierda del PSOE, al contrario, que falta gente, y de hecho ha sido algo que he defendido durante estos 4 años en el equipo de gobierno, que nos hace falta llegar donde no estábamos llegando. Y bueno, humildemente creo que los resultados no me dejan mal en ese sentido, ¿vale? No me dejan mal en el sentido siguiente. Son episodios excepcionales los que dan mayoría a la izquierda en la ciudad de Madrid, y esos episodios excepcionales, cuando se producen y tienes la manija del gobierno y la herramienta presupuestaria, tienes que usarla para conseguir que eso se multiplique, no intentar buscar, bueno, pues, consolidar algo que no es más que una circunstancia excepcional. Lo que tendríamos que haber hecho, en mi opinión, pues era, os decía, no me parecía suficiente el incremento de 1.000 millones de euros. Necesitábamos más. Al Partido Popular le hubiera bastado eso, e incluso con recortes lo hubiera podido revalidar una mayoría absoluta. Nosotros no. Nosotros necesitábamos más y que se notara en todos esos barrios que consideran y han considerado históricamente que no han sido bien tratados, y sabéis, es que es verdad, no han sido bien tratados. No han sido bien tratados barrios en los cuales se invierte la mitad en limpieza que en el barrio en el que estábamos, ¿no? ¿Por qué en Carabanchel se invierte la mitad? Pues claro, pues lo que tienen que hacer es invertir en lo mismo en Carabanchel y luego, iba a decir, rezar para que se noten las elecciones. Si no haces eso, si no inviertes y sigues agrandando la brecha, pues lógicamente luego cuando llega el ciclo electoral lo echas en falta. Bueno, pues esas cosas son las que algunos hemos defendido, pero claro, si terminas haciendo la política de Montoro y encima además no eres el PP, pues normalmente eso lo pagas en las urnas. Esa es mi opinión. Nuestra candidatura, ahí pues bueno, pues en la segunda cuestión que realizabas, no le ha perjudicado la ley DONT, no es un tema, ni siquiera la circunscripción nos ha perjudicado, nos ha votado muy poca gente, simplemente. En este caso no le voy a echar yo la culpa a nadie por no haberlo hecho, pero lo que quiero decir es que no era un tema de que las personas que han votado la alternativa que nosotros defendíamos hubieran votado otra alternativa. Pues no, los votos no son de nadie y todo el mundo lo sabe. Ese ha sido el discurso habitual del Partido Socialista, con el que nos ha castigado el caso de Izquierda Unida de manera continua y permanente, decir, no, si es que si nos votarais a nosotros en vez de votar a esa pobre gente que vota Izquierda Unida, pues tendríamos la posibilidad de, pues por ejemplo, pues he escuchado hoy a la ministra de Economía en funciones diciendo, oye, que lo de la reforma laboral, que no la vamos a quitar. Claro, es que son proyectos políticos que tienen sensibles diferencias, como tiene el nuestro con el de Manuela Carmena. Aún así, nosotros hemos estado siempre dispuestos, de hecho lo hicimos en 2015, a ir con Manuela Carmena, pero claro, pactando cosas como, fijaros qué locura estoy diciendo, pactando cosas como el programa y como que haya una capacidad democrática de poner la lista de actuaciones encima de la mesa. No renunciar a nuestro programa, renunciar a que haya personas nuestras en las listas,
y simplemente que nos use para pegar carteles y para ir a votar. Lógicamente eso tampoco es muy lógico, no es muy adecuado. Por lo tanto, simplemente decir que en este caso creo que los números dicen claramente que hemos perdido, que la izquierda ha perdido las elecciones en la Ciudad de Madrid, y no es culpa mía, os lo puedo asegurar. Ya me hubiera gustado, claro, quiero decir que aunque no nos hubiéramos presentado, Izquierda Unida, Anticapitalistas, Bancada, aunque no nos hubiéramos presentado, hubiéramos perdido, y os digo una cosa, y hemos perdido por lo que hemos perdido porque ha habido gente que no ha ido a votar. Hay hasta 15 puntos de diferencia en la abstención en los barrios obreros de Madrid, de la periferia, con respecto a determinados otros barrios, ¿no? Y ahí está el tema. La diferencia no es mucha, son pues eso, 70.000, 80.000 votos que nos van a faltar siempre, que no arrastremos la ilusión de la gente. Y para arrastrar la ilusión de la gente, pues no podemos hacer las políticas de Montoro ni las políticas urbanísticas del Partido Popular. Eso sí, claro. El día que queramos recuperar la Ciudad de Madrid, pues defendamos desde el gobierno la vivienda pública, la barata, no la de algún tipo de protección, y ya dentro de unos años defendamos esas políticas en los barrios y tendremos la posibilidad de ganar las elecciones. Y claro, cuando las ganemos, pues en el gobierno hay que incidir en esas políticas, no cambiar de chaqueta cuando llegamos al gobierno y hacer las políticas del Partido Popular, porque con las políticas del Partido Popular la gente del Partido Popular no nos termina votando y los nuestros se quedan en casa. Es mi opinión. Y en cuanto a lo del tema del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es lo de la plusvalía, decirte que seguramente serás una de las personas que, si se ha producido esa venta pérdida, está ahora mismo en la Agencia Tributaria de Madrid esperando a que haya una normativa desde el punto de vista legislativo que no existe. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue declarar no inconstitucional la plusvalía, que es lo que dice Ciudadanos y el PP, pero es mentira, sino 2 artículos de ese impuesto que lo que dicen es que hay que poner prueba en contrario, o sea, no simplemente decir he vendido a pérdidas, para que se produzca la naturaleza de ese impuesto, no es a lo que tú vendiste, sino las actuaciones urbanas que se han producido en esa zona y que seguramente te darán la razón, pero cuando te den la razón entonces te devolverán el dinero antes, ¿no? Pero si no hay silencio administrativo, sino en este caso lo que habrá será, estoy seguro, en la Agencia Tributaria de Madrid, algo que no se ha producido, y es que el legislador, que es quien puso 2 artículos inconstitucionales, no fue Abraham Madrid, ni fui yo, el legislador que impuso esos 2 artículos inconstitucionales tiene que sacar una ley en la que refleje cómo se calcula, en este caso, si ha habido incremento de valor o no. Cuando eso ocurra, y eso el legislador no lo hizo en el anterior mandato parlamentario, en el Congreso de los Diputados, no se arregló el tema, y ahora en este actual mandato pues veremos si lo hacen, lo harán seguramente, y cuando lo hagan los ayuntamientos tendremos a qué atenernos, mientras no podemos. ¿Puedo ya? Ahora No, voy a ser muy breve porque no quiero alargar de acá por la situación. Bueno, 2 cositas. Bueno, primero permitidme una anécdota. A mí me hicieron una encuesta de las municipales y me ofrecían 6 opciones, entre las que no venía Madrid en pie, y se resolvía con un número 6 que decía otros. Quiero decir que, claro, de esa manera también ha habido muchas dificultades internas, externas, pero que, en fin, que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Bueno, pero dicha la anécdota, quería centrarme en 2 cositas muy rápidas. Una, bueno, tenemos la posibilidad de tener un gobierno socialdemócrata, que puede acabar en socialliberal del todo o ser socialdemócrata más o menos al uso. Entonces, dentro de ese contexto, a mí me escandaliza que el gobernador del Banco de España haya hecho unas declaraciones donde diga sencilla y llanamente que
que los pensionistas se la tienen que envainar. Bueno, estoy haciendo una traducción libre para la radio, pero bueno, que los pensionistas se la tienen que envainar. Pero todos, o sea, no, ni siquiera distinguió los de las máximas, las medias, las mínimas, no. Entonces, digo, bueno, un poco de, por favor, ¿no? Quiere decir, si estamos en una socialdemocracia, habrá un respeto por lo menos categórico a una serie de valores, aunque no sea el sistema que nos parezca perfecto, ni mucho menos que aspiremos a otro tipo de realidades, pero desde luego este tipo de cosas de un cargo público nombrado por el gobierno, a mí me escandaliza, igual que lo que acabas de decir de Nadia Calviño, ¿no? Pero vamos, eso, entonces por un lado quiere decir que ¿cómo podemos sostener en un contexto como el actual a nivel estatal, pues una posición que, siendo limitadísima, por supuesto, pero que sea al menos digna, respetuosa con la gente, con las necesidades de la gente, de la mayoría social, que decimos, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda cuestión es, bueno, va a haber gobiernos socialdemócratas en varios ámbitos, el estatal puede haberlo, y puede haberlos también a nivel regional. No está tan fácil que lo tenga ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, salvo que al final se haga un montaje pseudo de una pseudo derecha extraña, pero bueno, que no sé si saldrá, que me parece difícil que salga, pero bueno. Digo, en ese contexto tenemos, no sé quién decía lo de la calle y tal, yo creo que es ahora mismo un momento óptimo, yo diría, para plantearse un poco eso que decíamos en otros tiempos de lo local, ¿no? Es decir, por una parte que haya un sentido global de las luchas a nivel internacional, a nivel europeo, tal, pero que también haya una traducción inmediata, como tú decías, que no puede esperar, que lo evitable no debe esperar, a nivel local y regional, ¿no? Que ahí tenemos que tener una capacidad de respuesta a los desmanes, a las acciones que, en fin, como las que se produjeron en la etapa de la crisis, que, hombre, espero que no lleguen a esa situación, pero que en todo caso debemos organizarnos en elementos de lucha que sean coherentes entre lo que se puede hacer en el ámbito general y coherentes aquí, muy coherentes en las respuestas locales, pero desde lo más cercano. Es decir, el valor de proximidad que le damos a las políticas locales y el valor social que le damos a las políticas autonómicas, hay que llevarlo a un nivel de lucha real. Es decir, no sé si tú ves posible el que se compatibilice una lucha en términos locales. Pues empezando por lo primero que has comentado, bueno, pues tampoco quiero yo buscarme más enemigos, que bastantes tengo ya, pero Hernández de Cos es un sinvergüenza, y Linde también, o sea, porque son los dos últimos gobernadores del Banco de España, pero bueno, si queréis me remonto a anteriores, ¿no? Pero ya creo que ya me he ganado suficientes enemistades, pero personas que además ganan 30 veces el salario mínimo interprofesional, le consideren una vergüenza que se le suba el mismo a la gente que ganaba 740 euros para ganar 900, pues bueno, pues se califican solos. Están defendiendo con nuestro sueldo, por el que le pagamos todos y todas, una determinada herramienta que encima además ni siquiera es la única posible dentro del capitalismo, ¿vale? O sea, imaginaros que el Banco Central, no solamente el de España, sino el europeo, hubieran considerado como elemento fundamental a proteger durante estos años de crisis el empleo. No es ninguna locura, han considerado que era la inflación lo único que había que proteger, pero imaginaros que hubieran puesto el empleo como elemento clave. Pues las inyecciones de media mensuales de 60.000 millones de euros se hubieran puesto como objetivo fundamental el empleo, pues los estados, las comunidades autónomas y las corporaciones locales hubieran dispuesto de fondos suficientes para
crear empleos que no son rentables para el mercado, pero son imprescindibles para la sociedad. Por ejemplo, imaginaros cosas tan absolutamente absurdas, hablo de manera irónica, como los cuidados en nuestro país, ¿no? Son empleos que no son rentables para el sector privado y son absolutamente imprescindibles para la reproducción del propio sistema capitalista. Lo que pasa es que ahora se hacen gratis y los hacen las mujeres, fundamentalmente. Toda esa atención a la dependencia que no se está llevando a cabo, o el cuidado de nuestros mayores o de nuestras personas más enfermas, y que solamente se protege de una cantidad pues absolutamente residual, pues podría estar siendo pagada con las inyecciones económicas que ha realizado el Banco Central Europeo. 60.000 millones de euros mensuales que han sido dedicados a otras cosas. Es un tema de prioridades, ¿no? O sea que quienes han coadyuvado a que eso ocurriera y que al final se equivocan más que una escopeta de feria cuando decían que la subida del salario mínimo interprofesional va a incrementar el paro, cuando ya se han publicado los 3 primeros meses incluso la encuesta de población activa y dice, bueno, pues no ha acertado ni la IREF ni el Banco de España, pues dicen, bueno, hemos tenido un pequeño error de cálculo, pero claro, ya amenazaron con los males mayores para intentar evitar que se tomara la medida, ¿no? Pues lo mismo cuando hablamos de otras cosas. El Banco de España no es más que un instrumento al servicio, en este caso, de los intereses de las élites, pero podría ser otra cosa, incluso dentro del sistema capitalista, ¿no? Sin pensar en el socialismo. Ya digo, imaginaros un Banco de España presidido por un señor que está ahí, por ejemplo, por Javi Moreno, ¿no? Pues sería otra cosa, ¿no? O por mí mismo, o por Ricardo Mayor, sería otra cosa. Sería otra cosa. No, perfectamente posible, simplemente poniendo el sentido común. Dice, uy, ¿qué hago yo con el Banco de España si yo no sé nada de economía? Sí, precisamente de lo que no hay que saber es de economía. Hay que poner el sentido común, decir, mira, vamos a utilizar el instrumento y los mecanismos monetarios para poner lo más importante en el centro. Benjamín, ¿qué pondrías tú? Pondrías, por ejemplo, el empleo, los cuidados, cosas así, ¿vale? No la protección de los balances bancarios. Pero imagínate que dijeras, no, mira, también que esté Hernández de Cos al lado, susurrándote que además de lo del empleo hace falta proteger los balances bancarios, ¿vale? Bueno, ¿por qué no se hacen las dos cosas? Bueno, pues por algo no se hacen las dos cosas, ¿no? Porque es que esa brecha de desigualdad hay gente a la que le viene bien. Es triste, pero es así. Pero no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, que estamos hablando de que incluso poniendo otros elementos, imaginaros que en vez de 60.000 millones de euros mensuales que se han estado inyectando al sistema para engordar esa burbuja y poner el objetivo sacrosanto del 2% como mucho de inflación, ¿y si hubiera sido el 2,3%? ¿Qué hubiera pasado? Y al mismo tiempo se hubiera contratado muchísima más gente para que nuestras listas de esperas en los hospitales no fueran las que son. Todas esas cosas, o sea, porque es que no haya médicos, no es que no haya médicas, no es que no haya enfermeros y enfermeras, no es que no haya capacidad para tener las mejores máquinas en nuestros hospitales, es que parece que nos aprovecha más el que esa situación no se palíe y que sea más Ortega que el que tenga que dar una determinada máquina en un hospital para curar el cáncer. Triste, ¿no? Pero evitable. En este caso, simplemente hablo con instrumentos de política monetaria. Claro que es posible hacerlo de otra manera. Lo que ocurre es que también eso revela la insuficiencia y la incapacidad del sistema para actuar como debiera hacerlo, ¿no? Y luego, en relación a lo segundo que decías, claro que es posible, claro que es necesario además el que esas políticas locales se unan a las autonómicas y a las globales. Es que en todos los ámbitos tendría que estar en el centro la defensa, en este caso, de los que peor lo pasan y la gente que se queda atrás. Porque para eso es para lo que tiene sentido la acción colectiva, la acción desde las administraciones públicas. Y malo cuando no se produce esa situación, porque cuando las administraciones públicas, lo que decía en el símil, en la intervención inicial, en los momentos de más crisis, cuando más hace falta que actúen, se retiran, pues tenemos el problema de la enorme desafección que eso genera. Y por eso explotan las calles cuando explotan, porque las administraciones públicas no han hecho su trabajo.
su trabajo, en este caso, como acción colectiva, resolver los problemas, ¿no? Y claro, cuando se realizan recortes o no en las políticas públicas, lo que la gente tiene que ser consciente es que lo que le están haciendo a uno y a una es bajarle el salario, otro salario, el salario que la gente percibe por su trabajo, por su pensión y demás, es el salario directo. Las políticas públicas son el salario indirecto, y claro, cuando le bajan el salario indirecto a alguien que tiene un salario directo enorme, pues no le importa demasiado, ya lo sabéis. La gente con más posibles, pues el que le bajen o que le dificulten las políticas públicas en educación, sanidad o dependencia, le importan menos porque su salario directo es enorme. Pero la inmensa mayoría de la gente, el salario directo que perciben es muy bajito, con lo cual, proporcionalmente a quienes aceptan los recortes en las políticas públicas, pues es esa mayoría social que desgraciadamente le suele o le importa de manera insuficiente esos recortes, ¿no? Pero es salario, que es a lo que quería ir. Las políticas públicas son salario indirecto. Y la otra tercera componente del salario, el diferido, son las pensiones, ¿vale? Por eso cuando algún documental de estos hace cuentas, habéis a lo mejor alguno leído o escuchado estos días lo que va a suponer el blindar el IPC de las pensiones en los próximos 30 años. ¿Habéis oído alguno? Esa cifra le da muchísima importancia. 327.000 millones de euros. Imaginaros que hiciéramos la cuenta de lo que nos está costando el rescate bancario no devuelto en los próximos 30 años. ¿Sabéis cuánto sale? 10 veces esa cantidad. Es que hice el cálculo. Lo que pasa es que eso no lo veréis publicado. Pero queda muy chulo, es decir, oye, el IPC en las pensiones, con la cantidad que supone todos los años, y capitalizado, es una barbaridad de dinero. Es enorme la cantidad. Y digo, compárenlo con otras cantidades y les parecerá menos enorme. Pues claro que hay que blindar el poder adquisitivo de las pensiones de la gente. Claro, eso es defender, en este caso, el salario diferido, el salario de la gente que ha estado además contribuyendo a pagar las pensiones mientras trabajaba de otros, y ahora tiene todo el derecho del mundo a tener la seguridad de que va a cobrar las suyas, ¿no? Pero claro, eso parece que es insostenible desde el punto de vista económico, y yo digo que es perfectamente sostenible desde el punto de vista económico y que solamente hace falta voluntad política. Por eso hay que unir con ese hilo las políticas a nivel europeo con las políticas estatales, con las autonómicas y con las locales. Todas responden y deberían responder al mismo objetivo. Bueno, Alfonso. Digo entonces. Bueno, pues cerramos, ¿no? Sí, yo creo que después de esto ya no queda otra que agradecer a todos primero a Carlos por explicárnoslo todo, por el esfuerzo personal. Por eso digo. Muchísimo, bajo, agotado, desesperado. No me quiero imaginar entonces con Red Bull cómo tiene que ser esto, entonces. Nada. Muchas gracias por el esfuerzo personal, muchas gracias por el esfuerzo que has hecho por la ciudadanía de Madrid estos 4 años. Y por el esfuerzo didáctico de hoy, ¿no? Poniendo un poco la economía de las nubes y poniéndola al frente delante de nosotros. Y nada, y bueno, también agradecer sobre todo también a Ricardo que coordinando estos foros, haciendo este tipo de actos, la verdad es que engrandece a Centro Asturiano, ¿no? Espero que, y me quedo con lo que dijiste al principio, ¿no? Espero que quede tiempo para los intentos. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta el próximo curso.